Bueno, prosiguiendo con los temas de esta clase, vamos a hablar ahora del escolanovismo, escuela nueva, escuela activa, escuela espiritualismo pedagógico, muchos nombres para mencionar a lo que es en realidad un movimiento de renovación pedagógica que va a tener su mayor momento de conformación en las primeras décadas del siglo XX, un movimiento que reúne a un conjunto muy diverso de ideas, también de métodos, de experiencias esparcidas en los Estados Unidos y en Europa. Y en el caso de Estados Unidos todavía uno puede encontrar exponentes más homogéneos y de referencia, tal y como John Dewey. En Europa, en cambio, hay muchos puntos de fuga, es decir, no se dio una corriente de pensamiento y menos aún una personalidad filosófica dominante que aglutine ese amplio espectro. También es un problema poder datar cuándo comienza la escuela nueva, sus ideas al menos, dónde trazar esa genealogía temporal. En ese sentido, algunos autores se van muy hacia atrás en sus antecedentes, precedentes o precursores, partiendo incluso del propio Rousseau, o en la idea rusoniana, ¿no? de la bondad innata del niño, allí en la novela filosófica del Emilio, del 1700. Algunos van a partir o señalar en este caso también a Pestalozzi, quien precisamente intentó llevar a la práctica los principios rusonianos, en un tiempo todavía dominado por otros métodos como la enseñanza mutua, es decir, adelantándose muy intuitivamente a la psicología, a la pedagogía moderna de finales del siglo XIX. Pestalozzi también en términos didácticos, ¿no? En el sentido de que será de los primeros que detecte lo importante del interés, de la curiosidad infantil, de sostener una enseñanza no tan abstracta, sino arrimada por objetos, de estar en contacto con una realidad inmediata, precursor en esta idea del aprendizaje graduado, del aprendizaje integral, en el sentido de que todas las facultades, como las llama, son atendibles, requieren de estímulo, siempre evitando, y aquí será un credo fundamental, credo pedagógico fundamental de Pestalozzi, evitando todo tipo de crueldad, atendiendo esa bondad innata del niño, en un tinte ya incluso religioso en el caso de Pestalozzi. Algunos autores también irán hasta Tolstoy, ¿no? Quizá pueda sorprender que incluyamos al gran novelista ruso, pero incluso el propio Tolstoy atribuyó, le dio más valor a sus trabajos pedagógicos que a los artísticos y literarios. A partir de esa experiencia, de esa suerte de anarquismo pedagógico que llevó a cabo en la escuela Yasnaya Poliana, Claro del Bosque significa para los hijos de los campesinos, una escuela desburocratizada, una escuela popular, una escuela que respete la personalidad del niño ante todo, libertad, autonomía, entre otros conceptos fundamentales tolstianos. Es decir, ya por fuera de este carácter precursor, lo cierto es que, como decía antes, es en las primeras décadas del siglo XX, en donde podemos situar mejor a este movimiento y quizá incluso tomar allí como referencia ese primer Congreso Internacional de una Nueva Educación, así se llama, que se reúne en Calais en 1921 en Francia. Allí son más de 150 participantes de 10 países aproximadamente, maestros, filósofos, hay de todo allí, católicos, protestantes, socialistas, cuáqueros, feministas. Es decir, el movimiento nace realmente diverso, pero al menos en este momento logra tener una institucionalidad y fundar lo que se conoció como la Liga Internacional de la Nueva Educación, sustentada en una serie de principios, más de 30 principios, y creando incluso ya un órgano de difusión, una revista que se publicará en 3 idiomas y se llama Educación para la Nueva Era, ¿no? Podríamos hablar de muchos de ellos, de John Dewey, dijimos, en Estados Unidos,
Kirchsteiner en Alemania, Montessori en Italia, De Crolly en Bélgica, Claparède, de quien hablamos en clases anteriores, de Suiza, Adolf Ferrier, también de Suiza, Alexander Neal, de Escocia, creando esa escuela Summerhill en la costa sur de Inglaterra. Está Celestine Freinet en Francia, Anton Makarenko en Ucrania, Lorenzo Luzuriaga en España, muchos. Larga lista de exponentes. Estamos mencionando entonces en realidad diferentes versiones y hasta etapas que transitó esta renovación. Pero no hemos dicho hasta aquí nada respecto de lo que propone este movimiento, de sus contenidos. En este caso conviene detenernos en aquellos referentes que tendrán influencia en nuestro país, pero desde ya aclarar que son influencias, vamos a ver, muy mediatizadas por quienes la tomaron en la Argentina, especialmente cuando se trata de actores, maestras, pedagogos, que introdujeron algunas de estas ideas, algunas de estas experiencias en el sistema educativo. De eso vamos a hablar después. Yo solo pretendo aquí dejar un panorama amplio del plano internacional para luego entonces abocarnos a los sentidos y significados que algunas de estas ideas tuvieron en la Argentina. Es decir, son referencias, muchos datos, un poco apabullantes, pero solo con la pretensión pedagógica ahora de que se comprenda de dónde proviene, qué sentidos tiene este movimiento, y no para estudiarlos de una forma específica, ¿no? Podríamos comenzar entonces con Celestine Freinet de Francia, alguien que puede ser interesante para quienes están en el área de la comunicación, porque este es el punto central, el punto fuerte de su trabajo, su hilo conductor. Este pedagogo francés, creador de las técnicas de Freinet, así se llaman, un abanico de actividades en realidad que estimulan que pretenden situar sus conceptos centrales, ¿no? El llamado tanteo experimental, la libre expresión infantil, la cooperación, la investigación del entorno. Ya en cuanto a sus técnicas en particular, podríamos mencionar el texto libre, que en realidad está más presentado en un rechazo a los libros de texto, es decir, el texto ya realizado por el niño, por la niña, a partir de sus propias ideas, sin un tema, sin un tiempo prefijado, desarrollado con diferentes fases de la escritura, que entonces sería el momento de la creatividad individual, de la lectura ante todo el grupo, que entonces trabajaría la exposición, con todos los aspectos de la comunicación que le interesan. Podríamos hablar de la revista escolar, allí se vuelcan todas las producciones infantiles, hay mucho de tecnología innovadora, en el caso de Freinet, incorporando la imprenta escolar en las aulas, los llamados planes de trabajo, es decir, una planificación colectiva de lo que se hará en el año con el alumnado, decididas en grupo, las llamadas conferencias, esto de tomar un aspecto de la realidad, una problemática inmediata e investigar, estudiarla y presentarla al grupo clase. Biblioteca de trabajo, asamblea de clase para reunir también allí o reunir un espacio de discusión de los problemas cotidianos. Quizá la más conocida, la que tuvo mayor impacto, es la correspondencia escolar, otra técnica innovadora para la escuela, donde los estudiantes, los alumnos enviaban cartas a muy diferentes lugares. El asunto era, por no quedarnos con la cuestión del detalle, es meter a la escuela en el mundo y el mundo en la escuela, porque uno de los preceptos fundamentales del escolanovismo en sí será volver vital a la escuela, volverla otra vez a la cotidianeidad o dejar ya que una escuela no esté tan separada del mundo. De eso vamos a hablar ya en cuanto al caso argentino. Pero aplicar las técnicas de Freinet en 2 palabras significa dar la palabra, partir de él, del alumno, de sus capacidades de comunicación y también de cooperación.
Vamos a hablar entonces también de María Montessori en Italia, una mujer realmente interesante. Se graduó como la primera mujer médica en Italia, también estudió antropología, también obtuvo un doctorado en filosofía. En principio comenzó dedicándose a los llamados débiles mentales, ¿no? Desarrolló una clasificación propia de enfermedades mentales muy avanzada en su tiempo, observando que estos niños también tenían potencialidades, aunque disminuidas, que también podían y debían ser desarrolladas. También es muy precursor al plantear la relación entre abandono infantil y posterior delincuencia, ¿no? En su caso, si hablamos de un método, el método Montessori de educación, el método científico de educación de Montessori, que fue aplicado exitosamente con todos los niños, ya no solo con capacidades especiales, y muy popular en muchas partes del mundo, ¿no? Hasta hoy. Principios básicos del método Montessori parten de esta idea de que, la mente de los niños es una mente absorbente, posee una capacidad maravillosa y única, decía María Montessori, esa capacidad de adquirir conocimientos absorbiendo. Lo aprenden todo, inconscientemente, pasando poco a poco a la conciencia. La comparaba con una esponja, pero incluso no tanto, porque la capacidad de absorción es limitada en el caso de una esponja, mientras que la mente del niño, decía María, es infinita. También se dedicó mucho a estudiar los llamados periodos sensibles, esos periodos en los cuales los niños pueden adquirir una habilidad con mucha facilidad. Se trata de sensibilidades especiales que le permiten a los niños ponerse en relación con el mundo externo de un modo excepcional, que son momentos pasajeros y que se limitan a la adquisición de un determinado conocimiento. Pero seguramente lo más conocido y también que más ha quedado en el tiempo es esta idea de la necesidad de tener un ambiente preparado, ¿no? Un ambiente organizado cuidadosamente para el niño, diseñado para fomentar siempre un mejor aprendizaje, crecimiento, un ambiente en el que se desarrollen no solo los aspectos intelectuales, sino los sociales, emocionales, y siempre respondiendo a dos vectores fundamentales, el orden y la seguridad. Un diseño muy especial en donde priman también los principios de belleza, espacios luminosos, cálidos, que incluyan diferentes lenguajes, que incluyan a la naturaleza, al arte, no solo libros, sino estas diversas expresiones con otros sentidos artísticos. Por eso, hasta el presente, como decía, ha sido más conocida por crear un material pedagógico y un mobiliario adaptado a todo esto, ¿no? A estimular las acciones, los movimientos, a no estar atrapado en ese pupitre que era carcelero para María Montessori, un mobiliario que permita otro tipo de relación con el aprendizaje y con los docentes, un docente que va a tener un papel distinto, el de guiar al niño, el de darle a conocer un ambiente bueno y cómodo. El verdadero educador, decía María Montessori, está al servicio del niño, ¿no? Y debe cultivar en él la humildad, la responsabilidad, el amor, por sobre todas las cosas. Así que en este ambiente renovado, el niño se desplaza de una actividad a la otra, que elige libremente, pero es un programa determinado, ¿no? Nada está puesto allí al azar. Incluso las lecturas y las matemáticas se transmiten de una forma sensorial. Podríamos decir mucho más, pero ideas generales de María Montessori. En el caso de John Dewey, varias cuestiones. Para Dewey el pensamiento es un instrumento que está destinado a resolver problemas
de la experiencia. De hecho, podríamos decir el conocimiento no es otra cosa que la acumulación de sabiduría que ha quedado por resolver innumerables problemas. Para Dewey, podríamos mencionar muchos aspectos filosóficos, pero los pedagógicos que más nos interesan, para Dewey los niños no llegan a la escuela, y aquí voy a citar algo muy interesante, como limpias pizarras previas en la que los maestros pudieran escribir las lecciones de la civilización. Vaya si esto tiene que ver con nuestro caso o con nuestra escuela normal. Cuando el niño llega al aula, dice Dewey, ya es intensamente activo. Y la educación consiste entonces en tomar a su cargo esa actividad y orientarla. Cuando empieza su escolaridad, un niño ya lleva ya trae impulsos innatos, ya sabe comunicar, ya sabe construir, ya sabe indagar y ya sabe expresarse, aunque sea de forma muy, muy precaria. Y también trae consigo intereses, trae actividades de su hogar, trae un entorno, trae una historia de vida, un espacio doméstico que el docente debería tomar como una materia prima. Allí están los primeros elementos para luego orientar las actividades hacia resultados positivos. En su obra, en uno de sus libros, Democracia y Educación, Dewey criticaba que la mayoría de las escuelas empleaban métodos muy individualistas, métodos que requerían que todos los alumnos del aula leyeran los mismos libros simultáneamente y recitaran las mismas lecciones, ¿no? En estas condiciones, dice Dewey, es claro que esos impulsos sociales que trae el niño, esos impulsos que le van a permitir vivir en sociedad, se atrofian. Pero también los de los docentes, que no pueden aprovechar ese deseo natural de hacer, de dar, de servir incluso. Es decir, lo que la escuela atrofia es el espíritu social y los va a sustituir por motivaciones que son fuertemente individualistas. Lo que hace la escuela, lamentablemente, para Dewey, es alimentar el miedo, la emulación, la rivalidad, todos juicios de superioridad o de inferioridad, ¿no? En el cual es un sistema en el que pierden los más débiles, porque gradualmente su sentimiento de capacidad va a disminuir también y van a ir aceptando una posición de inferioridad, mientras que los más fuertes alcanzan el éxito escolar, no por sus méritos, sino por ser simplemente más fuertes. Ahí hay mucho el corazón de la crítica de Dewey. Y la escuela entonces lo que tiene que hacer es organizarse en una comunidad cooperativa, una institución donde el niño sea un miembro de la sociedad y tenga conciencia de su pertenencia y contribuya a esa comunidad. No como algo impuesto, sino crear un entorno en la que ellos vayan asumiendo por sí mismos las responsabilidades de una vida compartida, de una vida en común, democrática. Esto del autocontrol y la autodisciplina también será un rasgo en común al que pretenden llegar los escolanovistas. También algo interesante de Dewey es que, a diferencia de los que él llama los románticos, dentro del escolanovismo estarían los románticos de su época, es que para Dewey, mientras que la escuela nueva, los escolanovistas, una vez más, están centrados en el niño, es decir, uno de los rasgos, después voy a sintetizar todo esto, uno de los rasgos principales de la escuela nueva es el paidocentrismo, es decir, ahora el asunto protagónico pasa por el niño y ya no el magistrocentrismo. Dewey va a tomar esta idea central de la escuela nueva y le va a hacer una crítica interesante en el sentido de que es en realidad el maestro lo que tiene que cambiar. La escuela, para que sea realmente democrática, depende más de la aptitud de los maestros que de esta nueva idea de la infancia o de centralizar
el asunto en el niño. Con algunas de estas ideas, muchas más, va a abrir su escuela experimental de la Universidad de Chicago, conocida como la Escuela de Dewey. Allí el programa de estudios agrupaba a los niños por edad, quienes llevaban a cabo diferentes proyectos centrados en muy distintas temáticas, y la clave de su pedagogía consistía en proporcionarles a los niños experiencias de primera mano, partiendo de situaciones problemáticas. Casi que había un programa científico a la hora de trabajar esta idea de aula-laboratorio, pero tenía sus límites, no por esto cayó en el reduccionismo de la ciencia, sino de tener una actitud científica frente al conocimiento. Dewey tuvo mucho éxito en lo que se refiere a la creación de esta comunidad democrática, la escuela experimental, en cuanto también a la buena recepción por parte de los niños, ni más ni menos. Hablar de Dewey también nos lleva a hablar de Helen Parkhurst en Estados Unidos. La menciono porque va a aparecer esta palabra, este programa en realidad llamado Plan Dalton, va a aparecer en una de los referentes en el caso argentino de Clotilde Guillén de Rezano. Vamos a hablar de ella y ella va a tomar mucho del Plan Dalton para la escuela argentina. Plan Dalton porque Dalton, ¿no?, es una población del estado de Massachusetts, donde Helen está, elaborado, ¿no?, por esta docente y basado en la idea de que cada niño debe regular por sí mismo el ritmo y los cursos de los estudios. Es decir, no hay un programa oficial que deba ser impuesto, sino que es un programa que organizan los propios estudiantes. Hay una serie de detalles que sería largo de cómo las unidades se van organizando, pero el estudiante se compromete a llevarlo a cabo. En este sentido no hay clases en el sentido tradicional, sino que cada alumno trabaja individualmente, trasladándose por cada materia a un aula en particular. Entonces, las aulas son laboratorios y allí los esperan los materiales de trabajo necesarios. Aquí un poco Helen combina su experiencia de maestra rural, ¿sí?, alguien que estaba habituada al plurigrado, a diferentes condiciones, edades, momentos de aprendizaje, y va a tomar un poco de Montessori y especialmente de John Dewey. Va a gestar entonces una alternativa que tiene por objetivo, imagínense, si un niño tiene que redactar su propio programa, llevarlo a cabo, hay mucho de autodisciplina, de sentido de responsabilidad, de capacidad de organización autónoma. Y aquí el docente otra vez pasa a un segundo plano. Antes viene un guía que asesora, que acerca materiales, que guía. Este Plan Dalton tuvo gran éxito en los Estados Unidos, esto es durante el periodo de entreguerras, en lo que se conoce como la etapa de la educación progresiva allí en Estados Unidos. También en otros países ya llegó su influencia, como hemos dicho también en el caso argentino. Mencionar también a De Crowley de Bélgica. De Crowley también viene de la medicina, de hecho de la neurología y de la psiquiatría. Una propuesta pedagógica que trae De Crowley basada en el respeto por el niño y su personalidad, en esto es un consenso general. Esto también de preparar a los niños para la vida, ¿no?, para vivir en libertad y con autonomía. Es alguien también que en este sentido se opone fuertemente a la disciplina rígida, propone o apuesta a crear un ambiente también motivador. Y al igual que Montessori, comienza su trabajo con aquellos denominados débiles mentales. Para 1907 va a crear la llamada Escuela para la Vida mediante la Vida. Tomemos nota también de estos conceptos. Hay mucho, por eso también la escuela activa, la escuela vital, volver la vitalidad a la escuela, eso que se ha ido por la ventana
de lo que importa, de lo que pasa en la cotidianeidad, de las realidades inmediatas, tienen que retornar a las aulas. Dos aspectos importantes en este caso que sí van a tener mucha influencia en nuestro país. Por un lado, la llamada globalización, que nada tiene que ver con el término que hoy todos conocemos, es esta idea de que el pensamiento del niño no es analítico, es sintético, es decir, el niño percibe un todo completo y no sus partes. Ese es el primer golpe cognitivo que todos tenemos a criterio de Crowley. Es decir, que el pensamiento tiene percepciones iniciales muy intuitivas, primero de la totalidad, y es su curiosidad, su propio desarrollo curioso que lo lleva a investigar y lo lleva a descubrir las partes de ese todo primario, ese todo que en primer lugar vio, y luego entonces sí pudiendo llegar a un análisis. Esto de la globalización nos interesa porque se traduce en un aporte importante que hace el pedagogo en cuanto a un nuevo método de lectura, ¿no? Un método global de lectura, un nuevo método que ya va a partir de la imagen del objeto para asociar a la palabra entera visualizada globalmente, dejando atrás el método de la palabra ya no abstracta, ya no enseñada sílaba por sílaba. Esta es la deriva que tiene. Y también veremos la importancia de su aporte en cuanto a los llamados centros de interés, es decir, que los temas de estudio estén de acuerdo con los intereses de los niños en cada edad. Mucho de eso también decía Dewey, que los intereses, que los problemas de los que se parten para luego investigar sean reales. Bueno, aquí también los intereses deben ser reales. Claro que descubrir dónde está el interés es más difícil. Bien, todos estos exponentes además tienen en común que son hombres, que son mujeres, que más allá del aporte al campo educativo, están claramente nutriéndose de las ideas más renovadoras de su tiempo, ¿no? Y esto seguramente una cosa no puede estar separada de la otra. Se están proponiendo alternativas pedagógicas e igualmente muchos de ellos están actuando por vía del pensamiento crítico o por la acción sobre otros campos, ¿no? Político, sociocultural. Freinet, por ejemplo, fundó una cooperativa de trabajadores, era un miembro activo del sindicato y del Partido Comunista también. Y también muchas de estas cuestiones hicieron que las experiencias que llevaron adelante se vieran truncas. Es el caso de Montessori, que aunque el régimen de Mussolini en principio la distinguió como un miembro honorario, cuando Montessori acusó públicamente al fascismo de formar una juventud brutalmente, ¿no? De convertirlos en pequeños soldados, decía ella, bueno, causaron la molestia del régimen desde ya y bueno, terminará en el exilio abandonando Italia para las décadas del 30 y se van a clausurar la escuela de Bambini, de todas estas escuelas que había creado, ¿no? Irá a Barcelona y luego regresará a Italia. Es decir, que uno podría también tener una mirada sobre este conjunto amplio que damos de diferentes registros, no solo epistemológicos, sino también políticos, también ideológicos.